Sí, pues muy buenas tardes y en nombre del patronato de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, que hoy nos acompaña una buena parte de él, pues les doy la bienvenida a esta sala de conferencias de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno. Hoy tenemos el placer de acoger una mesa redonda muy interesante sobre los aspectos políticos y éticos del transhumanismo, con motivo de la presentación del libro editado por el catedrático Miguel Ayuso, en compañía de algunos de sus autores que están aquí presentes, quizá también algunos estén en la sala acompañándonos. Se trata de un tema, el del transhumanismo, en el que la Fundación llevamos años prestándole atención, quizás somos de los pioneros en España, y es una atención que nos ha venido de nuestra finalidad de apoyo a la investigación científica. Procuramos que ese apoyo se traduzca en una inversión fuerte de tiempo, de recursos económicos y humanos para financiar proyectos de investigación, especialmente en el área de neurociencia. Concedemos también contratos predoctorales para jóvenes científicos en toda España que están haciendo sus tesis doctorales sobre medio ambiente y sobre neurociencia. Aproximadamente tenemos unos 60 jóvenes haciendo la tesis. Y actualmente estamos financiando unos 15 proyectos de investigación en diversos laboratorios de toda España. Estos y otras muchas actividades también de divulgación pues nacen de que estamos convencidos de que la inteligencia humana es el mejor recurso que tenemos para promover el bien del hombre y de todos los hombres, y que precisamente aplicando esos conocimientos científicos y los avances tecnológicos del ser humano, pues es como hemos llegado hasta aquí, se ha producido ese mayor progreso en la historia. Pero también entendemos que el progreso, para que sea verdaderamente humano, tiene que dirigirse al bien integral de la persona y realizarse además respetando la dignidad de la persona humana según los principios de la ética. Por eso, desde la Fundación no hemos querido contentarnos con este apoyo a la investigación científica, sino que nos ha preocupado desde el principio la cuestión ética de este avance de la ciencia y de la técnica. Esta es la razón que nos llevó, por ejemplo, a una de nuestras primeras actividades, que fue la constitución de la primera cátedra de ética ambiental en España, en la Universidad de Alcalá. Ahora que estamos albergando en nuestra ciudad la Cumbre del Clima, pues es una cátedra dedicada a estudiar precisamente las motivaciones filosóficas, éticas, religiosas, políticas de la conservación del medio ambiente, para poder llegar también a hacerlo con mayor trascendencia. En esta misma línea hemos sido también pioneros, como les decía, en prestar atención a las cuestiones que pone sobre la mesa la ideología transhumanista. Son temas de gran importancia, a veces escondidos en un lenguaje folclórico, en unas propuestas un poco extemporáneas, pero que realmente necesitan esos temas, quizá no esos enfoques, pero de un espacio de reflexión y de diálogo. Estamos convencidos de que el progreso científico y tecnológico del hombre es algo que no es solo para especialistas, evidentemente lo tienen que realizar estos especialistas, pero nos afecta a todos y por lo tanto todos tenemos que tener conciencia de hacia dónde van esos progresos, en qué medida nos van a afectar y hacia dónde podemos enfocarlos, ¿no? Ya en el año 2015 organizamos un primer curso sobre esta cuestión, un curso de verano en la Universidad Internacional Méndez Pelayo, titulado Singularidad tecnológica, mejoramiento humano y neuroeducación. En él participaron especialistas en inteligencia artificial, en neurociencia, en ingeniería genética, ética, filosofía, etc., ¿no? Ese curso se editó posteriormente el contenido en un libro que se titula Humanidad infinita, desafíos éticos de las tecnologías emergentes. Desde entonces hemos celebrado varios seminarios de expertos, hemos editado diversas publicaciones, hasta la culminación el año pasado, mejor dicho, el curso pasado, el pasado mes de mayo, del primer Congreso Internacional sobre el Transhumanismo, que lo organizamos junto con la Universidad Pontificia de Comillas, con la asistencia en esta ocasión de representantes del transhumanismo de la Universidad de Oxford, de donde proviene la mayor parte de sus teóricos, y también expertos en cuestiones científicas y bioéticas de diversas universidades de los Estados Unidos, de Harvard, de Alemania y, por supuesto, también de España. Para muchos de ustedes el transhumanismo puede ser una palabra un poco compleja, algo que está apareciendo cada vez más en medios de comunicación. Otros quizás serán expertos,
pero permítame una brevísima introducción a qué se puede entender por el transhumanismo, que seguramente será objeto también de las aportaciones de nuestros invitados y también de críticas o matizaciones. Pero a mi entender el transhumanismo pues es una ideología que surge de la reflexión sobre el progreso de la tecnología y de la ciencia aplicada a la vida humana, cuando todas esas tecnologías y avances científicos se están aplicando a la propia naturaleza humana. Hace ya unos años un grupo de pensadores de la corriente ética de Peter Singer, una corriente eminentemente utilitarista, pues propuso programar la evolución de la especie humana en dos direcciones, ¿no? Con la idea de que la evolución no podíamos dejarlo al azar, sino que teníamos que utilizar lo que ellos consideran que es el propio producto de la evolución, que es nuestra inteligencia, para conseguir una mejora de la especie humana, un salto evolutivo, lo siguiente al Homo sapiens sapiens. Como no tiene nombre, pues le llamaron posthumanismo, y a la situación que estamos ahora pues le llaman transhumanismo. Estamos en una transición hacia eso que no se sabe muy bien qué va a ser, pero que ya no es totalmente humano como lo entendemos ahora. Esa evolución ellos la preconizan en dos líneas fundamentales. Una biológica, a través del concepto de la mejora humana, a través de la ingeniería genética, etcétera. Se trata de que el ser humano no solo llegue a curar enfermedades, sino que se convierta en un sujeto mejorado, con nuevas capacidades que la naturaleza no nos ha dado, superando los límites que tenemos de la propia biología. Y la otra línea es una línea tecnológica, técnica, que viene del progreso de la inteligencia artificial. Pues estos autores profetizan que la inteligencia artificial en los próximos años tendrá un incremento exponencial que le llevará a una situación que ellos denominan la singularidad tecnológica, que es el momento en el que una máquina, probablemente un software, llegue a ser consciente de sí mismo. Como no es una persona, será consciente de su singularidad, y de ahí el nombre de singularidad tecnológica. Ellos, que creo que será un objeto de reflexión hoy, si eso es posible filosóficamente, pero hacen esa apuesta de que será así, y de esta forma llegaremos a una inteligencia artificial que, al ser consciente, podrá conectarse con nuestra propia conciencia, de tal forma que estaremos todos interconectados con esa gran inteligencia y nos permitirá superar también los límites intelectuales. De alguna forma, imagínense ustedes, si ahora tenemos Wikipedia en el bolsillo del móvil, imagínense que tengamos pues todo el conocimiento de Internet en nuestro propio cerebro, ¿no? Que no haya una interfaz, sino que estemos conectados con ellos. Esto es un poco la utopía transhumanista en estas dos direcciones. Y el objetivo que tienen pues es un nuevo ser que tendrá parte humana, parte de máquina, parte artificial, al que llaman cyborg, ¿no? Que supere pues las limitaciones de nuestra naturaleza. Es una trascendencia inmanente hacia a una especie mejorada. No hablo de individuo, sino de intento. Ellos hablan de especie. Y básicamente pues se trata de superar la barrera de la muerte con la superlongevidad, la barrera también del dolor, de la enfermedad, con el superbienestar, y las barreras de las limitaciones intelectuales con lo que llaman la superinteligencia, ¿no? A través de estas dos vías que he mencionado antes, la ingeniería genética o la mejora humana, y la inteligencia artificial fuerte que denominan, ¿no? Bien, si en la Fundación nos tomamos en serio esta ideología, no es tanto por la probabilidad de que esto ocurra, sino porque entendemos que para conseguirlo pretenden superar las barreras éticas que protegen la dignidad humana. Y lo hacen no desde un planteamiento delirante de un loco de una película de ciencia ficción, sino desde unas bases muy serias del cientifismo materialista que hoy predomina en nuestra cultura. Por lo tanto, pensamos que si sus probabilidades de éxito científico son bastante pequeñas, sus probabilidades de éxito social nos parecen bastante altas. Porque ¿quién se opondrá a la mejora humana? ¿Quién detendrá la evolución de la inteligencia artificial? Y sobre todo, que para eso nos acompañan dos grandes filósofos, ¿con qué fundamento antropológico limitaremos este progreso si el hombre es un mero conglomerado bioquímico? Por otra parte, es indudable que el transhumanismo hay que tomárselo en serio porque pone el dedo en la llaga de la falta de una ética capaz de afrontar un progreso tecnocientífico que puede cambiar la naturaleza humana. Estamos ante un progreso que adolece precisamente de esa base ética. Descubrimientos que ya están aquí y que nos están mejorando la vida y seguramente la mejorarán mucho y son muy importantes. Desde la Fundación trabajamos
para que esos progresos tengan éxito, como la nanotecnología, y su aplicación médica, los tejidos sintéticos que están haciendo nuevos órganos para el cuerpo humano, la ingeniería genética, que ha dado un paso de gigante con el descubrimiento del CRISPR-Cas9, que permite una edición del genoma de una manera sencilla y asequible. El progreso de la robótica, como decíamos antes, la evolución de la inteligencia artificial. Todo esto es maravilloso, pero también es verdad que pone en nuestras manos el poder de cambiar lo que somos, ¿no? Y eso va a depender de nosotros, de la ética, ¿no? de los ciudadanos, de los que estamos aquí. En ese sentido, pues nos parece que la Fundación tiene como también esa responsabilidad de abrir espacios de diálogo para que seamos nosotros también los ciudadanos los que podamos decidir, con ayuda de personas informadas, de expertos, de todas las disciplinas, pues hacia dónde queremos ir. Para eso resulta de gran utilidad también, pensaba, esa reflexión ética de Hans Jonas, que me parece que tiene una gran actualidad, que decía que la nueva naturaleza de nuestras acciones, todos estos medios que nos da el progreso científico, exige una nueva ética de más amplia responsabilidad, proporcionada al alcance de nuestro poder y una nueva clase de humildad. En consecuencia, me parece muy interesante que este filósofo reformulaba el imperativo categórico de Kant, diciendo: actúa de tal manera que las consecuencias de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida auténticamente humana en la Tierra, ¿no? Bueno, creo que es bastante profético, ¿no? Este imperativo reformulado por Hans Jonas, ¿no? Indudablemente, el progreso de las tecnologías emergentes no solo afectan a la ética, como estamos hablando ahora, sino también al derecho y a la política, que es el tema también que más nos ocupa en este libro. Desde nuestra fundación también estamos trabajando para no quedarnos solo en una crítica al proyecto transhumanista, sino en elaborar una propuesta en positivo de un marco nuevo jurídico para uno de los aspectos más importantes de estos avances, que es que nos toca también más de cerca por nuestro posicionamiento como fundación en el campo de la neurociencia. Y es la confluencia del desarrollo de la inteligencia artificial precisamente con los avances neurocientíficos. De hecho, estamos colaborando y hay ya importantes científicos que desde Estados Unidos están trabajando para promover una actualización de la Declaración de los Derechos Humanos que proteja nuestro cerebro de las amenazas de la conectividad tecnológica que ya se está empezando a producir y parece que puede ser una realidad en unas décadas. Los autores del libro que hoy nos acompañan han analizado estos aspectos brillantemente. Por eso le cedo la palabra al editor del libro, Miguel Ayuso, catedrático de Ciencia Política y Derecho Constitucional de la Universidad Pontificia de Comillas, para que nos presente a los demás ponentes y comparta con todos nosotros sus reflexiones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias en primer lugar a don Álvaro Matud y a la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno por su acogida para este seminario esta tarde. Muchas gracias a todos los que han querido acompañarnos. Y efectivamente el origen de este seminario está en la aparición de un volumen editado por Marcial Pons, la conocida editorial jurídica, Transhumanismo o Posthumanidad, la política y el derecho después del humanismo. Este libro recoge las actas de un Congreso Mundial de Juristas Católicos, el 6º Congreso Mundial de Juristas Católicos, celebrado en la Ciudad de México en noviembre del año 2018, es decir, hace poco más de un año. Y el Congreso fue, a la sazón yo ocupaba la presidencia de la Unión Mundial de Juristas Católicos, que durante 10 años mantenido, hasta que precisamente en aquel Congreso se eligió un nuevo equipo presidencial, y este ha sido mi último servicio desde la presidencia de la Unión Internacional de Juristas Católicos: diseñar, organizar, convocar y editar el resultado de aquel Congreso. El Congreso estaba diseñado de verdad de manera orgánica. Esto cualquier editor de un libro está obligado a decirlo, sea verdad o no, porque si no da la impresión de que es un centón de aportaciones que cada uno de los ponentes ha sacado de su cajón y ha enviado para incorporar al volumen. Pero en este caso el temario fue diseñado orgánicamente y a cada uno de los
ponentes se les asignó no solamente un rubro, un título, sino incluso una serie de subtítulos, es decir, un contenido esencial, una especie de, como dicen ahora, de abstract que tenían que desarrollar, en el sentido de asegurar la organicidad de su desarrollo y el menor número de reiteraciones posibles. Evitar las reiteraciones en una obra colectiva es imposible. Hay quien dice evitar las reiteraciones y las contradicciones, ¿no? A veces no se sabe qué es peor, ¿no? Esto, Jean d'Ormesson, con un punto de cinismo, decía que había llegado un momento en la vida en el que no sabía si se repetía o se contradecía. Bueno, pues efectivamente en el libro hemos buscado no repetirnos o repetirnos lo imprescindible y desde luego no contradecirnos, o por lo menos en aquellos puntos que son discutidos o que son debatidos, que queden claras las distintas opciones que se plantean. El libro está centrado esencialmente en los aspectos político-jurídicos del transhumanismo, y más en los políticos que en los jurídicos. Quizá el capítulo jurídico, pese a que se presentó en un Congreso Internacional de Juristas Católicos, es el que tiene finalmente una consistencia menor, porque el libro se ha desarrollado en un nivel de mayor abstracción, es decir, en el nivel de la fundamentación. Entonces, lo mismo comienzan con ciertos capítulos que son principalmente de metafísica y de filosofía jurídica, para luego ir centrándose en aspectos concretos, éticos, políticos y también jurídicos. Incluso literarios. Juan Manuel de Prada, que fue uno de los autores del libro, porque fue uno de los ponentes del Congreso y que tenía que haber estado acompañándonos hoy, y que ustedes estarán buscando en vano dónde se encuentra su nombre, porque quizá sea irreconocible, haya adelgazado misteriosamente y de modo repentino un montón de kilos y no lo ven en este momento, pero en fin, se trata de que lleva 2 semanas con una afección que él imputa a un virus adquirido en París, no sé por qué en París, sino en el metro de Madrid, o en Barcelona, donde estuvimos en un congreso en la semana pasada. El caso es que Juan Manuel de Prada toca en este tema, y no nos va a acompañar hoy, toca en este libro algo que yo le pedí que hiciera, que era una especie de contexto literario de la cuestión del transhumanismo, porque se trata de un asunto que no solamente tiene que ser conceptualizado, sino que a través de la expresión del arte, de la literatura en concreto, ha dado lugar a muchas páginas que son susceptibles de una aproximación crítica y de una reflexión. Bueno, es decir, que el libro trata todas estas cuestiones. Ninguno de los autores, de los coautores del libro, por tanto, está con nosotros. La idea era que hubiera estado Juan Manuel de Prada. Y la idea era también que en la mesa nos acompañaran 2 personalidades ilustres del pensamiento español que pudieran ver el libro desde fuera, naturalmente, ¿no? Y estas 2 personalidades han sido Rafael Alvira y Dalmacio Negro Pavón. Ambos han tenido la amabilidad de aceptar esta invitación y de estar con nosotros hoy. Ambos son, además, adecuadísimos para esta función, para esta tarea. Rafael Alvira, catedrático jubilado de metafísica y profesor ordinario jubilado de la Universidad de Navarra, donde fue decano de filosofía y vicerrector de la universidad en distintos periodos de su vida, y donde dirigió, y es donde yo más lo he tratado y donde más hemos trabajado juntos, y siempre para mí ha sido experiencias muy gratificantes como director del Instituto Empresa y Humanismo de dicha universidad. Rafael, según la política disparatada que siguen los ateneos españoles, está ahora jubilado y no puede ni dirigir tesis doctorales, lo que hace que pues de cuando en cuando nos crucemos. Yo todavía no estoy jubilado, pero lo estaré pronto también, según la misma política disparatada, y nos cruzamos de cuando en cuando, habitualmente allende el Atlántico, habitualmente dictando cursos de maestrías, habitualmente y de posgrado en distintas universidades hispanoamericanas. Pero Rafael es un filósofo, es un metafísico, es una persona que ha cultivado la filosofía teorética, pero que al mismo tiempo la ha encarnado a través de su trabajo muy constante en estas materias,
que son cercanas a las que hoy nos tocan a través del Instituto Empresa y Humanismo. Y Dalmacio Negro Pavón, catedrático de Historia de las Ideas Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, que equivocándose, como le dije en su momento y lo reitero ahora públicamente, abandonó la universidad pública para irse a una universidad privada, donde efectivamente gozó de una cátedra de ciencia política muy satisfactoriamente durante unos años, pero que luego también fue jubilado inmisericordiamente de la misma. Es una persona que, aunque su cátedra fue la de Historia de las Ideas Políticas, pues no es solamente un historiador, o mejor dicho, es que un historiador, para ser verdaderamente historiador, tiene que tener algo de filósofo, porque si no, no se puede leer la historia. Que las personas que no tienen suficiente formación teórica y que son historiadores pueden serlo de una minucia, pero no de mucho más. Porque en cuanto hay que articular esto en un contexto determinado, hacen falta categorías de un cierto tipo. Bueno, Dalmacio Negro es el modelo del historiador filósofo o del filósofo historiador. Me da igual como quieran plantearlo. Y ahora es miembro numerario de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, donde, gracias a Dios, no hay jubilaciones. De tal manera que tanto Rafael Alvira como Dalmacio Negro han cultivado desde distintos ámbitos, pero el sector al que va dirigido este libro, Dalmacio Negro en concreto, además, no debo olvidarlo, es autor de un libro muy interesante sobre una cuestión que es aledaña a la que hoy nos ocupa, que se llama el mito del hombre nuevo, de tal manera que él se ha ocupado de cuestiones que son conexas a las que hoy nos ocupan. Entonces, la idea es que cada uno de ellos hable en torno a los 15 minutos y yo me reservaré un pequeño turno final y luego el director académico de la Fundación tiene deseo, y yo creo que es muy oportuno, de que haya un coloquio rico, fundamentalmente con nuestros dos invitados, pero yo no recuso intervenir si fuera necesario. Pues tiene la palabra don Rafael Alvira. Muchísimas gracias. Es para mí un honor y una alegría estar aquí en esta sesión, en esta fundación, para colaborar en la presentación de este estupendo libro que ha dirigido mi gran amigo Miguel Ayuso. Y realmente es un libro espléndido con una riqueza de contribuciones muy variada. Él no ha dicho que no era suyo, pero él tiene también una contribución excelente. Y que efectivamente, como se ha dicho aquí en la introducción, pues toca un tema que poco a poco se va abriendo paso en estos últimos años en la opinión pública y que promete tener una trascendencia en la República de las Letras y en la discusión de los medios de opinión pública muy grande. Yo creo que hay pocos puntos medios en lo que se refiere a este llamado transhumanismo y posthumanismo. Varios de los escritores de esta obra distinguen, como es habitual, entre el transhumanismo como una fase, digamos, intermedia de mejora y reelaboración del ser humano, y el posthumanismo en el que ya claramente el cyborg, el organismo cibernético, pues será una creación nueva y no sabemos, como ahora diré, exactamente cómo. Digo que en esta discusión a mí me parece que es difícil encontrar puntos medios porque hay dos posiciones principales, se ve muy bien en el libro, en el cual pues todos los autores prácticamente tienen un gran conocimiento de los defensores del transhumanismo y el posthumanismo, lo demuestran
una gran riqueza de comentarios y citas, pero al mismo tiempo, pues digamos, tiene una dirección claramente defensora de la palabra mágica que hay en contra, que es la naturaleza. ¿Cuáles son esas dos posiciones? Hay dos palabras y se trata de ponerlas en un orden o en otro. Lo dado y la libertad, o la libertad y lo dado. En la posición clásica de la filosofía clásica griega y de la tradición cristiana, apuesta por la primera, lo dado y la libertad. La naturaleza está dada. Es muy importante, también fue un redescubrimiento, pero ahora no tiene sentido pararse en ello porque fue un redescubrimiento frustrado de la fenomenología de Husserl, el volver a descubrir la experiencia que tenemos todos los seres humanos de que estamos dados y que todo lo que tenemos alrededor nos ha sido dado. Como decía un profesor mío, que llegamos tarde. Somos conscientes, por supuesto, pero esa conciencia aparece siempre ante algo que nosotros somos ya conscientes de que no lo hemos hecho nosotros, de que nos ha sido dado. Y el segundo punto de esa conciencia es ver que tenemos una cierta libertad frente a eso, una cierta libertad. ¿En qué consiste esa cierta libertad? Bueno, la naturaleza, como se dice en el mundo clásico cristiano, tiene fuerza indicativa. Ya tiene una forma y la forma indica. Yo, con un perro, puedo hacer muchas cosas, pero no debería barrer la casa, porque un perro no es una escoba. Su naturaleza no está hecha para eso. Si lo quiero hacer volar, pues va a ser difícil porque su naturaleza no está hecha para eso. La naturaleza me está indicando cómo puedo yo usar eso. Pero hay otro segundo momento que ha querido ser rechazado por el famoso antiplatonismo del pensamiento moderno, pero que solo puedo aquí indicarlo. Me parece que Platón tiene toda la razón al respecto, que es también las ideas nos son dadas. Todo gran descubridor nunca dice lo que he inventado, dice qué idea he tenido, la he encontrado. Las buenas ideas se encuentran y cuando es mala se nota en que cuando quiero aplicarla no funciona. Cuando la idea es completamente mía, es decir, no me ha sido dada de arriba, eso es lo que se llama habitualmente inspiración. El pensamiento moderno cambia la idea de inspiración e introduce la idea de genio, en el que ya el sujeto sí que se piensa hasta cierto punto creador. Bueno, las ideas me son dadas. Recuerdo, porque ustedes muy serios, una alumna mía que era una gran cantante española, que era además compositora de sus canciones, y tuvo la mala suerte de asistir a unas clases mías sobre Platón, y a la salida de una de las clases me dijo, pero es lo que me pasa. Yo quiero hacer una canción, empiezo y rompo el papel, porque eso no es, vuelvo a intentar, lo rompo, y de pronto digo, esto es, y me doy cuenta que no es mío, me ha sido dado. Entonces, yo soy libre, pero con un gran peso de lo que me ha sido dado. Esa es la posición clásica. ¿Cuál es la posición moderna? Yo soy libre y algo me ha sido dado, que ya no le llama naturaleza, sino que desde el comienzo de la ciencia moderna,
progresivamente se llama la materia, lo material en general, que ha sido unificado de manera vaga. La materia es todo aquello que está a nuestra disposición para poder ser utilizado. Si por consiguiente en el mundo clásico el pasado tiene mucha fuerza, porque lo que me ha sido dado viene del pasado, en cambio en el mundo moderno la libertad es la que tiene que hacer algo, no acepta. El pasado es solo una condición de uso y nada más, pero lo importante es mi libertad, lo importante es lo que yo pongo. Por consiguiente, el éxito de la idea de progreso es consecuencia de que el futuro pasa a estar en primer lugar frente a la primacía clásica del pasado. Ahora bien, ¿cuál es el problema aquí? Tú, cuando me falten 5 minutos, por favor me avisas. ¿Cuál es el problema aquí? El moderno lo que tiene que hacer es domesticar la materia que le ha sido dada. En una idea última, tendríamos que poder hacer lo que quisiéramos con la materia que nos es dada, hasta el punto que fuéramos plenamente dominadores de ella, si fuera posible incluso creadores. A eso todavía no se atreven. ¿Qué sucede? Lo digo muy rápidamente, cuando la primacía es de lo dado, pues que aparece una actitud del espíritu que es clásica y fundamental, tanto en la filosofía como en la religión, que es el agradecimiento. ¿Por qué me lo han dado? No lo merecía, podían no habérmelo dado. Es una maravilla esto que me han dado, gracias. La filosofía clásica es Sócrates, amor al saber. ¿Por qué? Porque agradecer es amar y amar es agradecer. Entonces, ¿quién es el sabio? Solo uno, el que ama el saber, el que ama la realidad. ¿Qué es la religión cristiana? Aquí hay personas que espero que luego me corrijan si me equivoco. Un puro ejercicio de agradecimiento. Todo el cristianismo gira en torno a la Eucaristía, que es el agradecimiento por excelencia. Y todo lo demás son formas de agradecimiento. Por eso, como decía San Juan de la Cruz, que era un neoplatónico formidable, el que se queja no es buen cristiano. El cristiano lo único que puede hacer es agradecer. ¿Qué sucede con el que hace todo eso? Que tiene casa. La casa es el lugar del amor y del agradecimiento. ¿Cuál es el problema del progresismo? Que como es futurista, tiene que poner una realidad que todavía no está. Se encuentra con que, en primer lugar, no tiene presente. El gran problema, ahora mismo, todos los psiquiatras lo dicen, si hay aquí algunos, pero no queda mal. El gran problema es que la gente está dispersa, empezando por los niños, terriblemente. ¿Por qué? Porque no hay presente sin presencia. Y la presencia la da el amor por lo que tenemos delante. Si algo no me interesa, no me paro a mirarlo, no me paro a escucharlo. El pararse es el presente, pero sin presencia no me paro. No hay presente sin presencia. ¿Qué pasa en el futurista puro? Tiene una enfermedad gravísima que se multiplica hoy día tremendamente, y lo ven los psiquiatras, que no tienen sentido de presencia. Pero tampoco tienen casa. No puede haber casa sin pasado. Entonces, el problema es que el moderno, el progresista, se convierte en un aprendiz de brujo. Pone cosas nuevas hacia el futuro, quiere hacer un cyborg, un cacharro nuevo que sea mucho mejor que el ser humano, pero no sabe cómo va a ser.
Si lo supiera sería antiguo. Porque si lo supiera, tenía un proyecto y el proyecto ya está dado. El proyecto es una idea y la idea está dada. Por consiguiente, el creativo puro, yo siempre le tomo el pelo a mis amigos empresarios diciendo, ¿qué es lo que tenéis que hacer? No me lo digáis, ya lo sé. Innovar es la palabra que todo empresario. Tenéis que innovar. Y tú, cuando llegas a la empresa, ¿qué le dices a tu gente? A innovar se ha dicho, a ver si innovo mucho o no. O tiene una idea previa o no puede innovar. Si eres puramente creativo, eres un aprendiz de brujo. Y el problema del aprendizaje de brujo es el problema número 1 que yo espero que en los próximos años salga también cada vez más. Ya está saliendo muchísimo, que es jamás en la historia ha habido tanta basura como en nuestros días. Basura espacial, basura tecnológica, basura de pilas, basura humana, cientos de miles de efectos congelados que no saben qué hacer con ellos. Basura humana. Basura educativa. Con las leyes nuevas de educación, los niños son basura. Con las leyes nuevas de educación. Basura espiritual. Nunca en la historia ha habido un problema tan impresionante de basura como en nuestros días, consecuencia del futurismo progresista. La naturaleza se recicla sola. La naturaleza no necesita máquinas de reciclaje. Y el aprendiz de brujo no tiene todavía ni idea de la basura que va a provocar. El primer ser humano nuevo, o sea, quiero decir, posthumano que aparezca, a lo mejor es basura. Más bien, es casi con seguridad basura. ¿Qué vas a hacer con él? El problema, por consiguiente, es enorme. Y termino. Yo tuve la suerte de estar en un pequeño coloquio aquí en Madrid hace poco tiempo, pocos años, 2, 3 años, con uno de los directivos de la, se llama así, Singularity University de California, que es la principal universidad investigadora pagada por la NASA y por Google, del transhumanismo y del posthumanismo. Cuando terminó de decirnos que el año 30 ya no se moriría nadie, lo dijo con toda seriedad. Y la gente estaba un poco asombrada, ¿no? Había algunos que dijeron, pero de verdad, en el año 30 no vamos a morirnos. Si fallamos, el 45, pero más no, dijo. Entonces, en el coloquio, yo le dije, pues no sabe usted lo agradecido que le estoy, porque yo creo que al 30 llego. Con un poco de suerte todavía hasta el 45 a lo mejor. Y realmente, pues esto me... Ahora yo quería hacerle algunas preguntas que no son mías, son ya del siglo IV antes de Cristo, V antes de Cristo. Yo estaría encantado de vivir 30 millones de años, pero 300 millones se me hace un poco pesado. Francamente, ustedes que van a acabar con la muerte en este mundo, ¿han sacado ustedes al mismo tiempo alguna píldora contra el aburrimiento? Porque me preocupa mucho el aburrimiento transhumano. Y luego, ¿han pensado ustedes en si vamos a caber aquí abajo? Porque si no se muere nadie, va a faltar sitio aquí. A no ser que aborte aquí hasta el lucero del alba. Lo cual ahora lo hacen, pero si no hay pasado, no hay derecho. Porque el derecho se hace con criterios, pero los criterios están dados. En el puro futuro no hay justicia posible, porque no hay justicia sin criterios, pero los criterios no están en el futuro, están ya dados. El transhumanismo
es una abolición del derecho, es una abolición de la justicia, es una abolición de la casa, es el aburrimiento infinito. Ya en el siglo V a.C., como digo, lo vieron. Las consecuencias del transhumanismo no lo han pensado. Si las pensaran un poco, a lo mejor tomarían otra posición. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación que se me ha hecho para estar aquí presentando este libro. Y yo voy, después de leer el libro, pues se me ha ocurrido que sería bueno el planteamiento, desde mi punto de vista histórico, de cuál es el origen del transhumanismo. Y bien, como si no lo tengo escrito, pues me pueden embalar y no termino, pues les voy a leer un poco lo que se me ha ocurrido después de leer el libro. Como el pasado está siempre presente en el mundo de las ideas creencias, intentaré, por eso, contextualizar históricamente el origen de esta ideología, pues es una ideología. Por lo pronto, es a medias mecanicista, como por ejemplo la marxista-leninista, hecha con ideas ocurrencia alemanas, y a medias biologicista, como por ejemplo la nacionalsocialista, que como si fuese Alemania el espejo de Occidente, por lo menos en aquel momento, reflejaba mejor la profundidad de la crisis de la civilización europea que la ideología soviética. Weltanschauung, como visión nacionalsocialista, sigue siendo el meollo de las ideologías y bioideologías modales, como las llama Sloterdijk, del marxismo cultural, que suscitan las culture wars, las guerras civiles, por lo menos de momento, solo intelectuales, en que está sumida la civilización occidental. Este marxismo, que tiene más de Gramsci, la Escuela de Frankfurt y Saúl David Alinsky, con Bakunin y Trotsky en el trasfondo, que del comunismo de Lenin y Stalin, del socialismo de La Salle, Stuart Mill, los fabianos, etc., es un constructivismo noseológico, psicológico y sociológico, en definitiva antropológico, cuya última expresión es justamente el transhumanismo, que viene a ser, como sugiere Daniel Castellano en el libro que comentamos, continuación y superación del humanismo, y es, según Fukuyama, la más peligrosa de todas las ideologías del siglo XXI. Heinrich Belloc denunció en 1936 lo que puede considerarse la teología o metafísica de ese neomarxismo en un ensayo muy actual titulado Las grandes herejías. El régimen bajo el que estamos viviendo, decía Belloc, solo se distingue de los periodos anteriores en que se ha generalizado el espíritu herético. No sabiendo cómo nombrarlo, lo llamó la gran herejía, pues era para él la mayor herejía del cristianismo, muchísimo más grave que la maometana. Casi al mismo tiempo llamó la atención, sin embargo, Ernst Wegelin sobre la influencia del gnosticismo en la historia occidental. Y en suma, el transhumanismo es una modalidad del eterno gnosticismo que, fortalecido por la tecnociencia, culmina, señala Miguel Ayuso en su aportación al libro que tengo el honor de presentar, en lo que llama Clyde S. Lewis, la abolición del hombre. El gnosticismo, que no es un credo, sino un método, cobró fuerza en el ambiente del racionalismo derivado de la separación protestante de la fe y la razón.
Max Scheler lo describió sin distinguir entre el gnosticismo revelado y el gnosticismo racional, como toda doctrina que sostiene la necesidad del conocimiento para alcanzar la salvación. Ay, perdón, es que tengo las manos malas. Y salvación que se alcanza mediante, según el gnosticismo, mediante el autoconocimiento. Pues el gnosticismo es sugestivista, lo que hace que tenga muchísimas modalidades. Pero en general, la idea general es que considera mala la creación, sustituye la fe por el conocimiento sin fundamento, persigue la superación del pecado original, causa del mal, y entre bambalinas, mezclado con el cristianismo, la recuperación del paraíso perdido. Imagen que es el presupuesto, por ejemplo, del contrato social de Rousseau, que sustituyó al contrato político de Hobbes, que tenía antecedentes griegos. No es indiferente que Rousseau fuese de formación calvinista. Calvino fue el primer ideólogo y el transhumanismo es una ideología de origen norteamericano, igual que la mayoría de las ideologías y ideologías modales que están asolando la cristiandad, cuya moralidad, que se manifiesta como política correcta, es la del puritanismo calvinista. Todas esas ideologías y ideologías son constructivistas, como diría Hayek, o artificialistas, como precisaba Julian Frege. El católico Descartes fundó la ciencia en el sentido moderno, la ciencia europea, para controlar las leyes de la naturaleza, utilizando el método adecuado. Hobbes, de formación protestante, con quien discutía Descartes noches enteras, lo aplicó al mundo político. Enemigo de los puritanos, que quería instaurar el reino de Dios en la tierra mediante el poder en la azarosa Inglaterra, sumida en la guerra civil, la peor de todas las guerras, fundó una nueva ciencia artificialista de la política, en la que subyace el énfasis gnóstico en el conocimiento, apoyándose en las leyes de la naturaleza humana que consideraba científicas. La política y el derecho, que formaban antes parte en tanto artes del corpus de la filosofía práctica, pasaron en tanto ciencias, según la idea de Hobbes, a formar parte de la filosofía teorética. Con ello cambió la visión, la imagen del orden político, el orden político natural, que presuponía en la cristiandad el orden sobrenatural, de modo que el derecho, iluminado por la visión de lo sobrenatural, era el derecho natural, la gramática de la naturaleza, como dice Benedicto XVI. El derecho natural inspiraba el derecho positivo y la política farmacológica o curativa del bien común. Con el artificialismo, la política se hizo en cambio cratológica, teoría del poder. El derecho se transformó en legislación y lo que eran dos artes se convirtieron en cientificismos, el uso ideológico de la ciencia que, negando la creación, intenta naturalizar lo antinatural. Lo que hizo posible la ciencia fueron las mitificaciones llevadas a cabo por el cristianismo. René Girard decía que por el amoroso Logos de San Juan, contraponiéndolo al mítico logos polémico de Heráclito. En lo sucesivo prosperará el modo de pensamiento artificialista basado en valores que son subjetivos en contraposición al modo de pensamiento natural tradicional basado en las virtudes, que son objetivas. Es decir, nuevos mitos cientificistas empezaron a sustituir a los antiguos mitos, generalmente de origen griego o romano. En el artificialismo, cuyo presupuesto es un mítico contrato entre los hombres para salir del estado de naturaleza caída, del que hablaban los padres de la Iglesia, como prima el conocimiento científico, lo sobrenatural sobra, como decía antes, o es ignorado.
De este modo, al progresar el artificialismo de la mano del gran artificio estatal inventado por Hobbes y de la fe en la ciencia, se impuso lo que llama Armin Adam el despotismo de la razón. Despotismo de la razón que se traduce en que el racionalismo marginó la fe religiosa, que pone límites a la razón. Desembocó en el irracionalismo, Schopenhauer, Descartes, Marx, Marx, Kierkegaard, etc., y abrió paso a la política utópica del modo de pensamiento ideológico que nació también del racionalismo y que se impuso desde la Revolución Francesa. El Estado, el gran mito del racionalismo, se impuso entonces en la Revolución Francesa a la Iglesia, la constructó de Europa y a la nación como una parte de la cristiandad. Tras la Gran Revolución prevaleció el Estado de Derecho, que es una versión moderada del mito del Estado. De hecho, el Estado de Derecho es además un oxímoron, pues el Estado es una construcción jurídica. Por tanto, no tiene sentido decir Estado de Derecho. Este Estado, el Estado de Derecho, duró hasta que la guerra de 1914-1918 intensificó el imperio de la técnica y comenzando a formarse a partir de ese momento y a intensificarse el modo de pensamiento morfotécnico, cuyo principio reza según Konrad Lorenz: todo lo que puede hacerse debe ser hecho. Este principio es la idea fuerza de todos los socialismos o colectivismos para conseguir la sociedad perfecta, cuyo umbral podría ser la sociedad posthumana de que habla en el libro Juan Fernando Segovia. El resultado máximo del artificialismo, constructivismo político-jurídico y ético, según los transhumanistas, es, al menos por ahora, el Estado totalitario, imposible sin la técnica, que es la causa del relativismo, que dice Ratzinger, vacía el cerebro y hace desaparecer la razón y la lógica, y también del transhumanismo que observa John Rao en el libro, regula su propio perfeccionamiento con leyes cuya legitimidad discute José Luis Guido. Los estados artificiales son hoy totalitarios y han contagiado las formas políticas naturales no estatales que persiguen también la realización del ideal del artificialismo aplicado a la naturaleza humana, la creación de hombres nuevos, que fue ya un objetivo de la Gran Revolución Francesa. Los revolucionarios proclamaron en 1789 el año cero de la historia de los hombres emancipados del pecado original, es decir, la autodeterminación personal cuyas consecuencias jurídicas examina Pedro José Izquierdo. Y modificaron el calendario gregoriano que cuenta el tiempo a partir del nacimiento de Cristo. La historia real del hombre terminaba, según ellos, en 1789, el año de la Revolución. De hecho, fue en 1792 porque eran muy legalistas y entonces, al perseguir los procedimientos legales, no se aprobó que el año cero fuese hasta en ese año, 1792, y que es el año nuevo, el año en que comenzaba la historia de los hombres nuevos. Historia de los hombres nuevos que decía Karl Otto Hondrich en 2001, un sociólogo alemán, murió hace poco, están ya en todas partes, cosa que yo creo que es bastante verdad. Lo que todavía no son transhumanistas, pero todo se atará. Lo que parecía una utopía, pues había comenzado la técnica a transformar las sociedades campesinas, cuando se produjo la Revolución Francesa, en sociedades industriales, comenzó a hacerse realidad, al menos aparente, con el hombre soviético, al que siguieron el hombre ario y otros tipos artificiales de hombre. El andrógino, que es la clave de la biología de género, cuyo utopismo señala Sánchez Martínez, el ecologista partidario de reducir el número de seres humanos, extirpar la humanidad entera para salvar la naturaleza, aunque yo no sé
de que ninguno se haya suicidado por esa causa para dar ejemplo. El hombre transgénero, etc. La crisis que caracteriza el momento presente en todos los aspectos de la vida, que diría Fegelein es un fruto maduro del gnosticismo en la cultura europea, apunta probablemente al comienzo de un nuevo tiempo eje en la historia de la humanidad dominado por la tecnociencia. Historia que por otra parte es ya difícil y definitivamente universal desde la implosión de la URSS. Por ahora, empero, no como pensaba Ranke, para quien la historia universal in nuce era la historia de Europa destinada a universalizarse en tanto cristiana. Pues como dijo mucho más tarde Carl Schmitt, la cruz es la forma de la historia. La palabra crisis encierra la idea de enfermedad. Es una categoría histórica, escribió Ortega, porque es una modalidad radical que toma la existencia humana. Su concreto origen político fue la Revolución Francesa, que inoculó en la enfermedad del futurismo, progresismo, o como se quiera llamar, en la civilización europea. Enfermedad que llegó a su clima, alcanzó su clima en la Unión Soviética, que imitando a Estados Unidos, el paraíso de la tecnociencia, aspiraba a ser el gran imperio de la técnica. El comunismo, repetía Lenin, es el poder soviético para la electrificación de todo el país, ya que la industria no puede desarrollarse sin electrificación. Desaparecida la Unión Soviética, no es extraño que haya aparecido el transhumanismo en Norteamérica, muy ligado también al espíritu utilitario de ese país. Todas las ideologías modales que produce, fabricadas generalmente en las universidades, Hollywood y los medios de comunicación, son también un negocio. Mafioso en bastantes casos, como creo que ocurre con modalidades del transhumanista, que prometen nada menos que la inmortalidad. Desea que sea verdad Rafael Alvira. Negocio al que dedica, por cierto, Houellebecq algunas de sus novelas. Le preocupan mucho estas cuestiones a Houellebecq. Le dedica algunas de sus novelas en las que el protagonista es la especie perpetuada artificialmente, de modo que desaparecería la muerte, que es un final para los incrédulos y un comienzo para los creyentes en que la vida de los individuos es perdurable. La hipótesis evolucionista facilitó el tránsito del humanismo al transhumanismo, cuyo precedente inmediato es José Ordóñez Maldonado, la eugenesia. Su esencia consistiría en controlar, acelerar y mejorar la evolución, creando hombres nuevos libres del temor a la muerte, sencillamente porque no existiría. La tecnociencia cambiaría radicalmente la naturaleza humana, el tema que unifica los trabajos de este libro, que aborda prácticamente todo lo que puede decirse del transhumanismo. Una ideología absurda, pero ciertamente muy peligrosa, pues justifica colateralmente, por decirlo con una palabra de moda, el aborto, la eutanasia, la homosexualidad como modo de vida, la transexualidad o transgénero, el ateísmo, etc. En suma, el nihilismo de la cultura de la muerte, que elimina, anticipado por Nietzsche, Nietzsche es un pensador al que se le desprecia, pero yo creo que es un despertador puede ser un despertador del cristianismo. Vamos, no soy yo solo. Eugen Mises y algunos más también van por ahí. El propio von Balthasar también aprecia mucho a Nietzsche y otros teólogos. El nihilismo de la cultura de la muerte es el que elimina, lógicamente, la dignidad humana, que es el otro tema que aborda en el libro Janusz Przewalski. El fundador del artificialismo, cuyo origen, recuerda Sloterdijk, está en el Génesis, pues la creación es en cierto modo una respuesta a la nada como alternativa, se atenía todavía a las leyes, me estoy refiriendo a Hobbes, a las leyes verdaderas o falsas, tal como las concibe, esa es otra cuestión, de la naturaleza humana. Pues por sentido común, lo creado, la naturaleza, incluida la humana, es justamente lo que funge como la natural. El transhumanismo
radicaliza y supera el artificialismo hobbesiano. Evoca la voluntad de poder del nihilismo implícita en el seréis como dioses del Génesis, comiendo la fruta del árbol del conocimiento. El hombre puede crearse a sí mismo, es decir, autoconstruirse mediante el conocimiento y el método para disfrutar de una antinaturaleza transhumanada, en palabras de Juan Manuel de Prada. El transhumanismo no presupone, empero, el ateísmo, va más lejos. De la mano de la tecnociencia, niega lo trascendente y lo divino, como exigía Augusto Comte, gnóstico sin saberlo, y se instala en la inmanencia de la mítica naturaleza pura, en último análisis, en la nada. Según Ratzinger, hay dos humanidades: la inhumanidad inscrita en la aparente humanicidad del mero hombre autodeificado, de la cultura greco-romana, en representación de las culturas antiguas, como un ser hombre meramente natural, y la nueva segunda humanidad del Dios hecho carne, que es la segunda y definitiva humanidad. La poshumanidad, sobrevenida a consecuencia del transhumanismo, sería, por tanto, de acuerdo con lo que dice Ratzinger, una tercera humanidad, pues no es posible prescindir de la palabra humanidad a menos que se utilice la palabra bestialización, como hace Segovia en el texto. No es una casualidad que coincidan lo transhumano y lo poshumano con el interés por los extraterrestres, sobre los que se especula como otra forma posible de humanidad. Pues salvo algún orate, hasta ahora nadie los ha visto, jamás. En el éxito de las ideologías y ideologías modales o no, el transhumanismo y el poshumanismo, y en el éxito también del transhumanismo y el poshumanismo, concurren también el desencantamiento del mundo y la derrota del sentido común y del pensamiento por la hibris o despotismo de la razón. Cabría añadir que razón utilizada por seres irracionales, bien por vanidad, como diría Hobbes, bien por negocio, o víctimas de lo que llamaba Zubiri la desfundamentación de la cultura. Desfundamentación que afecta a la Iglesia. La Iglesia, dique o catejón contra el despotismo y el gnosticismo, ha renunciado prácticamente a su misión de contramundo en el mundo y acepta críticamente el modelo gnóstico de sociedad del conocimiento que desafía a la realidad y a la realidad de realidades, como decía Zubiri de Dios creador. Lo que está en juego con el transhumanismo es la creencia en la creato es nihilo, que sustenta la civilización occidental o, en sentido más amplio, la cristiandad. Muchas gracias. Bueno, ven ustedes cómo lo que habíamos supuesto que iba a ocurrir se ha dado, pese a la lamentable ausencia de Juan Manuel de Prada, que hubiera enriquecido todavía más la panoplia de juicios. Tanto Rafael Alvira, desde el ámbito filosófico, y Dalmacio Negro, desde la consideración filosófica de la historia del pensamiento, considerada filosóficamente, nos han dado un cuadro muy rico de aspectos donde encuadrar los problemas del transhumanismo y del poshumanismo. Yo, antes de dar la palabra a la sala para tener una sesión de preguntas, sí quisiera redondear, sería pretencioso, añadir algunas cosas que pueden servir para terminar de perfilar lo que se ha dicho esta tarde. Vamos a ver, en primer lugar, la distinción entre transhumanismo y posthumanismo es una distinción que a veces se formula en términos temporales, así se ha dicho, pero que en otras ocasiones se plantea desde otro ángulo, el ángulo de la conexión de lo que sería el transhumanismo con el perfeccionamiento del humanismo, mientras que el posthumanismo tendría algo que ver con
ámbito cultural que no sería propiamente el de la modernidad, sino más bien el de la posmodernidad. De tal manera que habría una correlación o una correspondencia. El transhumanismo perfecciona lo moderno, está en la punta de lanza de lo moderno, y el posthumanismo se desenvolvería en el seno de lo posmoderno. Ahí el problema, como siempre, es la conexión dialéctica moderno-posmoderno, porque si la conexión moderno-posmoderno fuera una conexión unívoca y tuviera un único sentido, entonces probablemente no nos plantearíamos tantos problemas. La cuestión radica en que la conexión moderno-posmoderno es mucho más compleja. Es una conexión en la que, por una parte, lo posmoderno no solamente es lo que sigue a lo moderno desde un punto de vista cronológico, sino que lo posmoderno contiene elementos axiológicos, al igual que lo moderno es axiológico, y no solamente cronológico. ¿Y cuáles son esos elementos axiológicos que contiene lo posmoderno en relación con la axiología de la modernidad? Pues por una parte, lo posmoderno a veces se plantea como una radicalización de lo moderno. En otras ocasiones se plantea como lo moderno en descomposición, como lo moderno en decadencia. Y en otras ocasiones se plantea como lo resistente a lo moderno, como tendencialmente antimoderno. Claro está que estas tres dimensiones o estas tres líneas es difícil compatibilizarlas entre sí en todos los temas. Ahí está la versatilidad, no en sentido positivo, porque la palabra versátil originalmente en el diccionario de la lengua no tiene un significado positivo. Ahí está la versatilidad de la posmodernidad. Y ahí de algún modo está la versatilidad del posthumanismo y del transhumanismo, porque en ellos encontramos aspectos en los que se perfecciona, por así decir, se lleva hasta sus últimas consecuencias la idea racionalista y moderna del poder, y por otra parte encontramos elementos que son de pura descomposición de esa doctrina optimista que nos conduce a unos predios mucho más oscuros. Esta es la primera observación que yo quería hacer, que es esa conexión modernidad-posmodernidad es compleja y por tanto se traslada a la conexión transhumanismo-posthumanismo. En general, igual que en la conexión modernidad-posmodernidad, lo que prima son los elementos disolutorios, también me parece que en la conexión poshumanismo-transhumanismo lo que predominan son los aspectos siniestros, tal como Rafael Alvira y Dalmacio Negro han subrayado. Y es que este complejo doctrinal esencialmente es una mixtura de cientismo y de nihilismo. Yo creo que esta sería si tuviéramos que hacer una definición esencial de los predios del transhumanismo y del poshumanismo, sin entrar en grandes distinciones, es una mixtura de cientismo, de cientificismo y de nihilismo, digamos, combinados a través del pensamiento utópico. Es decir, es la utopía que mezcla cientifismo y nihilismo. Esta es la síntesis, a mi juicio, de lo que está en el fondo del transhumanismo. Claro, esto visto desde el punto de vista moral, político y jurídico, gira en torno a un eje central, que es un eje que era ya moderno, pero que precisamente en esta evolución de lo moderno ha alcanzado un esplendor mayor, que es el tema de la libertad concebida como libertad negativa, es decir, la libertad que no tiene otra regla que la propia libertad, es decir, que no tiene ninguna otra regla, es decir, que desconoce lo dado, por acudir a la terminología de Alvira en su primera intervención. Esa libertad negativa es la que está en el origen del llamado derecho de autonomía y sobre todo en los últimos años de autodeterminación. Y no hablo solamente de la autodeterminación colectiva, que también, sino de la autodeterminación individual, que es la que se encuentra en el constitucionalismo contemporáneo, después de la Ley Fundamental de Bonn del año 1949, y que nuestra Constitución recoge dócilmente en su artículo 10 cuando habla del libre desarrollo de la personalidad, que un jurista colombiano tituló humorísticamente, pero con humorismo trágico, uno de sus libros, El libre desarrollo de la animalidad, que es en lo que suele concluir ese libre desarrollo de la personalidad. Esa libertad negativa, que es la que está en el origen de la autodeterminación, que no tiene regla,
que es la pura autodeterminación del querer en el sentido hegeliano, pero es la que, pasada a través de los tamices y de los filtros postmodernos, llega precisamente en un momento de apogeo de lo tecnológico a producir los frutos de lo que llamamos transhumanismo o posthumanismo. Creo que aquí hemos hablado poco de los aspectos prácticos, concretos, específicos. Nos hemos ido al final, yo incluido. Pero es que me parece que esto es rematadamente importante, darse cuenta de que esto no son exclusivamente aspectos que conciernen a algunas tesis de la filosofía social o de las ciencias sociales contemporáneas, sino que tiene detrás un conjunto ideológico en sentido estricto, como ha subrayado Dalmacio Negro, que efectivamente lleva al nihilismo. En el fondo no es sino la conclusión de un proceso que es moderno, pero que la posmodernidad complica, que es el del racionalismo. El racionalismo fue, de una manera contradictoria, en vez de asentarse sobre el universo, porque era lo propio del racionalismo. El racionalismo debería haber llevado desde el inicio al Estado mundial, o a la pretensión de la moral mundial y de la política mundial, sino que se concretó de una manera paradójica y contradictoria en los Estados-naciones. Entonces, toda la evolución del racionalismo ha sido la liberación como destrucción de lo real, como independencia de lo real, como autodeterminación. Y los últimos dos bastiones que quedaban era la nación en sentido histórico y la persona. Y entonces, claro, la nación en sentido histórico ha sufrido con el globalismo y con el mundialismo unos ataques enormes, además por arriba y por abajo, es decir, con separatismos al mismo tiempo que con globalismos, en una especie de tenaza que destruye por un lado lo que no destruye por otro, y la revolución antropológica. Joël Hotbert acaba de publicar un libro mucho más sencillo de leer que el nuestro, la verdad, en Francia, y que sería conveniente que alguien tradujese, que se llama El transhumanismo o l'aboutissement, la conclusión, el punto de llegada de la revolución antropológica. Porque efectivamente eso es el transhumanismo, es el último valladar de la revolución. En 1964 termino. En 1964, Bertrand de Jouvenel, que tuvo su momento de gloria en los años 40 y en los años 50, su libro sobre el poder, su libro sobre la soberanía, su libro sobre los orígenes del Estado moderno, y que después había pasado por un momento de relativo desconocimiento, a diferencia de lo que ocurre en el mundo anglosajón, que en cambio ahora está de moda Bertrand de Jouvenel y se están produciendo reediciones de este libro. El año 64, y de todos sus libros, publicó un libro muy importante titulado L'art de la conjecture, que se tradujo en castellano por la Biblioteca del Pensamiento Actual de la editorial Rialp como El arte de prever el futuro político. Y en un momento determinado, en ese libro, que es un libro muy interesante, lanza una reflexión diciendo que la necesidad de previsión en las ciencias es imprescindible, es decir, que se trata de algo de lo que si no se produce esta previsión, realmente la ciencia no puede avanzar. Y decía de Jouvenel que, aparte de esta necesidad de previsión en las ciencias, que él aplicaba a las ciencias sociales, donde veía con claridad que se producía, decía que necesariamente debía trasladarse a las ciencias humanas, y que si no se trasladaba la necesidad de previsión en las ciencias sociales a las ciencias humanas, se llegaría, estábamos hablando de 1964, se llegaría a lo que Clive Staples Lewis en The Abolition of Man, 20 años antes, en 1948, había titulado así, La abolición del hombre. De alguna manera creo que deberíamos tener en consideración esta advertencia profética que no fue seguida. No se ha producido ninguna necesidad de previsión y de reflexión en las ciencias humanas, a diferencia de lo que en las ciencias sociales o en las ciencias de la naturaleza se ha dado, y resulta que ha terminado por emerger una ideologización extrema bajo apariencia científico-tecnológica que destruye el sustrato moral de la persona y de lo humano, finalmente. Bueno, creo que el tema del transhumanismo es un tema esencial. Creo que la Fundación ha dedicado
a sus aspectos más concretos distintas sesiones y el congreso que celebró mi universidad, a la cual yo hago la propia competencia porque yo me adelanté organizando el Congreso Mundial de Juristas Católicos casi un año al congreso que luego organizó, comillas, con la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno. Pero creo que estoy muy satisfecho y muy agradecido de nuevo a la Fundación por haber permitido plantear esta tarde las tesis centrales del libro, que, como digo, se desenvuelven en un terreno más preliminar, en un terreno de contexto, en un terreno de telón de fondo, como titulo yo mi contribución, de lo que es esta perniciosa ideología que es el transhumanismo. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los ponentes, y creo que han dejado el terreno muy abonado para que las preguntas del público, además veo que entre el público hay grandes expertos en la cuestión, y también no hace falta que sean ustedes expertos, cualquier persona que tenga una curiosidad, alguna sugerencia, pues puede intervenir. Tendremos un micrófono en la sala para que los demás le podamos oír. Adelante, gracias. Buenas tardes. Ante todo, gracias a toda la mesa por el regalo de hacer pensar en un momento en que nadie piensa o cuesta hacer pensar. He escuchado con sumo interés los diversos planteamientos y no sé por qué me venía a la memoria aquella frase del gran pensador español que decía que detrás de una cuestión política, y aquí podríamos decir de la historia de las ideas, de la filosofía, ¿no soy yo bien? Jurídica, siempre hay una cuestión teológica. Yo estos días terminaba de traducir un libro que va a prologar precisamente Juan Manuel de Prada, de Gustave Thibon, que me parece que el título es la clave de lo que está detrás: seréis como dioses. Don Dalmacio Negro ha hecho alusión a ella, y ciertamente además después he repensado ahora que la obra del mismo Thibon está embebida de muchos de esos planteamientos detrás de todo esto, ¿no? Pero porque en el fondo yo creo que muchas veces en la misma historia de la filosofía, yo cuando estudiaba en Roma con el padre Lobato, pues siempre veía, y con el mismo Husserl, yo me zambullí, pero al final vi, esto es el seréis como dioses, es decir, es no aceptarla, creo yo, la creación, y ahí está la clave, ¿no? Entonces quería plantear a la mesa si se está de acuerdo con este planteamiento que yo estoy diciendo, o si los teólogos andamos un poco desencaminados o deberíamos abundar en esta línea. Bueno, mientras los maestros reflexionan, yo me lanzo sin rubor. En ese libro, Gustave Thibon escribe en un momento determinado: se puede saltar al vacío, pero no se puede saltar desde el vacío. Es una tesis muy acertada, porque efectivamente en muchas ocasiones se puede acometer una acción, pero esa acción requiere necesariamente un suelo, de tal manera que nosotros nos podemos arrojar al vacío, pero desde el vacío uno no puede saltar, no puede acometer acción alguna. Eso quiere decir que hay un suelo, hay un humus detrás de toda ideología y de todo planteamiento. Y también de este planteamiento humano hay un panorama de tipo filosófico, metafísico, político, que ha sido expuesto, y naturalmente hay un planteamiento teológico que ha sido esbozado por Rafael Alvira en algún momento, probablemente sin darle el nombre, porque mencionó por una vez la palabra clave en esta cuestión: naturaleza. El problema de la naturaleza es que el transhumanismo no le presta la menor atención, mejor dicho, considera que no existe, toma como punto de partida que no existe, aunque contradiciéndose en ocasiones, hay muchas escuelas, no puede negar su existencia. Lo que pasa es que la existencia en la que piensa no es otra que la visión de la naturaleza del racionalismo y no la visión de la naturaleza clásica. Y este es otro problema enorme
enorme que en muchas ocasiones, por lo menos en los estudios jurídico-políticos, nos hemos encontrado. Cuando el positivismo jurídico en el siglo XIX o el XX ataca el derecho natural y menciona el justnaturalismo como elemento al que hay que combatir, en muchas ocasiones el enemigo al que está alanceando también lo haría yo. Es el derecho natural racionalista, no es el derecho natural clásico. ¿Por qué? Porque el derecho natural clásico se ha perdido. Ahí hay un quid pro quo, hay una serie de confusiones en torno a la naturaleza que son esenciales en este tema. Pero veo que Rafael Alvira se ha animado. Sí, si entiendo bien su pregunta, hay que distinguir el amor, lo que se suele llamar clásicamente el amor verdadero, que implica la paz. Se descansa en el amor. Por eso Jesús siempre saludaba dando la paz. Y en nuestros días, en el progresismo, no hay paz, porque en la apertura infinita lo que hay, y es un problema también psiquiátrico actual, es un deseo infinito. El problema de la sociedad actual... Un momento, el deseo infinito se puede entender de dos maneras. La manera, porque el infinito se puede entender de dos maneras. Entonces está escrito ya por Aristóteles. El infinito de la perfección, que es el Dios, y ese es en el sentido en el que San Agustín dice que los deseos infinitos son deseos de Dios, y luego el deseo que Aristóteles llama material, que es lo que nunca acabarás de recorrer. Y eso lo que produce es una ansiedad total. Y además, al principio te puedes divertir pensando que eres creativo, pero al cabo de un poco de tiempo, bueno, yo de dónde, ¿qué es lo que voy a crear ahora? Porque la palabra mágica ahora es creatividad. No hay proyecto, ojo, no hay proyecto. Si hubiera proyecto, volvíamos otra vez al concepto de naturaleza. Está dado. La creatividad pura es ansiedad pura. Si un ser humano puede vivir siempre ansiosamente, yo creo que los suicidios están aumentando tremendamente, lo están tapando muchos sociólogos, sobre todo suicidios infantiles y juveniles, pero eso es la consecuencia de... Sí, lo único, cada uno contestéis. Yo, si he entendido bien lo que ha planteado es el tema de la religión. El hombre es por naturaleza religioso. Lo que decía Proudhon, la frase que citaba don Sócrates, que la mencionaba usted, detrás de cualquier problema jurídico-político hay siempre un tema teológico. Proudhon lo explicó muy bien, don Sócrates lo recogió, y es que el hombre es sustancialmente religioso. El hombre es el único ser que hace cultura. A veces se ha comparado la cultura humana con la de los castores que hacen casitas. En fin, es el hombre que hace cultura. Y la cultura empieza con el culto. Que culto viene de colere, la palabra latina colere, que significa cultivar la tierra. Es cultivar a los muertos. El culto es el culto a los muertos. Joseph Taubes, me parece que hay libros, creo que están traducidos algunos libros, insiste bastante en ello. Bueno, no es solo Taubes, que era un judío, sino muchos más. Entonces, todos los problemas en última instancia son religiosos. Ahora, con el cristianismo hay un problema, que el cristianismo no es una religión. El cristianismo es la creencia en que Jesucristo es el Hijo de Dios encarnado. Si no se cree en eso, todo lo demás sobra. Esto el teólogo norteamericano lo explica muy bien, William Cavanagh, creo que lo explica bastante bien en algunos sitios. El cristianismo no es una religión. La palabra religión significaba, en castellano y en los idiomas europeos, la virtud de la religión. Por ejemplo, Calderón de la Barca habla de la milicia como la religión de hombres honrados.
la palabra religión se popularizó, lo digo porque esto hay un cierto equívoco con lo de las religiones. Porque hoy hay religiones por todas partes. Hubo un sociólogo, ha muerto ya, no me acuerdo cómo se llama, sociólogo de la religión muy conocido, Peter Berger, decía que nuestra época es la época más religiosa que ha existido. Y probablemente es verdad. Todo está lleno de religiones. Quizá lo explica muy bien el refrán castellano: quien no cree en Dios cree en la herradura. Entonces proliferan religiones, claro. Y porque eso que se llaman ideologías, en el fondo lo que las anima es un sentimiento religioso, una finalidad que hay que realizar, y detrás de todas ellas, en el mundo nuestro, en el mundo cristiano, es la idea que lo anima, es la realización del reino de Dios en la tierra. El transhumanismo no se escapa a eso. Es algo que popularizado, que tiene que ver con el gnosticismo, que mencionaba antes, que prospera con los puritanos ingleses de la Quinta Monarquía, que es con los que escribe Hobbes, que son los que querían instaurar literalmente el reino de Dios en la tierra, en la revolución puritana de 1940-49. Entonces, todo hombre es ante todo religioso, como hombre, cuidado. Como ser espiritual es religioso. Que además hay el problema de que tiene también naturaleza. Lo que le hace distinto de los demás seres es que tiene religión. Ningún animal tiene religión. Solo al hombre se le ha ocurrido, por lo que sea, en términos puramente teóricos, ¿no? Por lo que sea. Y entonces, un problema que hay hoy es la confusión de religiones. La ideología de género, salvo los que hacen negocio con ella, que insisto, lo de negocio en todas estas cosas, que es muy importante, y en su origen norteamericano, porque cuidado, que no soy anti-norteamericano, trato de constatar un hecho, de que todo viene de allí. Europa no produce absolutamente nada desde la Primera Guerra Mundial. Más que tonterías, lo estamos viendo, basta leer un periódico y ya está. Vemos lleno de tonterías, sí, es típica del europeo. Europa no produce absolutamente nada, incluso en técnicas se está retrasando. Solamente Alemania tiene hoy algunos avances técnicos, pero nada, lo demás nada. Se está retrasando en todo. Es la decadencia de Europa, que es lo que estamos viviendo, que se transfiere al resto del mundo. Bueno, pues todas estas ideologías, la ecologista, la de género, todas las que ustedes quieren, y que hay muchas, son religiones seculares. Idea que se le ocurrió ya hace mucho tiempo a un periodista alemán poco conocido en los años 20 y tantos, Karl Bree, y que luego recogió otro también, Waldemar Gurian, luego lo recogió Feglin, luego lo recogió... Feglin tiene un ensayito muy bonito que se titula Las religiones políticas, que creo que está traducido. Las religiones políticas, sí, me parece que sí, Politische Religionen. Y más, son religiones. Estamos viviendo un momento de tipo de efervescencia religiosa. Cuidado, el cristianismo no es una religión, porque el cristianismo es la única de más revelada. Ninguna otra es revelada, la maometana en absoluto. Digan lo que quieran, es que Mahoma cuenta lo que le... Y además es una herejía del cristianismo, como decía Velo. Entonces, bueno, creo que eso contesta un poco a su pregunta. Es la alternativa, que otra cosa que hay, la alternativa a la religión, es que con el racionalismo y el Estado es un Dios mortal. Es el Dios mortal de que hablaba Hobbes. Hablaba del Estado como Dios mortal, no le daba tanto énfasis. Pero el Estado es para muchas... piensen ustedes, usted me parece que es sacerdote y será confesor. Entonces piensen, ¿quién cree mucha gente hoy que le va a solucionar la vida? La mayor parte de la gente. El Estado, una entidad pública. Si el Estado saca una ley que es la ley del aborto, por ejemplo, será buena o será mala, no entre en ello.
queda sacralizada. Para mucha gente el Estado queda legitimada. La fuente de la legitimación hoy es el poder público estatal. No es la Iglesia, porque la Iglesia en la cultura occidental tenía la autoridad, la autoritas, que es más que el poder. La Iglesia, la ley yo en algún sitio tengo escrito que la ley que rige la cultura occidental, la cristiandad, o lo que tengo que llamar, es la dialéctica entre la autoritas de la Iglesia, que ha creado Europa y ha creado todo Occidente, y entre la autoritas de la Iglesia y las potestades temporales. Es la dialéctica permanente entre lo temporal y secular, que además el laicismo tan denostado, con razón, a partir de la Revolución Francesa, es una creación cristiana. Es dad a Dios lo que es de Dios, es lo que es de César, etcétera, etcétera. Bueno, no sé si me estoy extendiendo. Perdón. ¿Había otra pregunta por ahí? Sí, excelentes intervenciones todas, pero siento que no se haya hecho referencia a la convergencia en BIC, a la convergencia nano, bio, info, tecnología y cognotecnología. Lo digo por lo siguiente: el transhumanismo, que estamos tachando de ideología, que seguramente lo es, no hubiera llegado a nada con su procedencia de escritores de ciencia ficción y de escritores imaginativos, si en el 2002 y en el 2004 la National Science Foundation no hubiera publicado el informe de la convergencia en BIC, que además su subtítulo era Improving Human Performance. A partir de ahí, y las listas que se dan en el informe son increíbles en cuanto a las posibilidades de actuación sobre la naturaleza humana. A partir de ese informe, un movimiento que era, pues eso, cualquier cosa, imaginación, creatividad de escritores de ciencia ficción, a partir de ese momento empieza a tener carta de naturaleza en el mundo. El hombre va a tener capacidad de actuar sobre su propia naturaleza. Ese es el hecho importante. Y ante ese hecho importante es ante lo que tenemos que responder, no ante que el transhumanismo sea una ideología que ataca nuestros principios. Todo eso puede ser verdad, pero lo cierto es que el hombre está adquiriendo la capacidad de actuar sobre sí mismo y que nos tenemos que enfrentar a esa situación. En relación con eso, el tema de la longevidad, si uno lee a Martin Rees, el gran astrónomo inglés, y especialmente sus últimos libros, que se refiere al futuro profundo, que dice que debemos pensar en 200, 300, 400 años, si no, no veremos en perspectiva lo que es, si para entonces la humanidad está todavía por aquí, si no miramos, no vemos en perspectiva. Y él dice tranquilamente que si vamos a colonizar el espacio exterior, la vida que tenemos, la vida media, la esperanza de vida en la Tierra es una miseria. En cuanto uno quiera viajar a Marte, necesita una vida mucho más larga, independientemente de que haya hibernación o no haya hibernación. Lo que quiero decir es que, primero, la humanidad ha cambiado cuando ha tenido necesidad de ello, y segundo, se han acumulado una serie de fenómenos que van a permitir de lo que estamos hablando. Luego, mejor es que lo tomemos como hipótesis y reaccionemos ante ello. Sí, pero si no es lo mismo tomarlo como hipótesis que decir que lo van a permitir. No es lo mismo decir que lo van a permitir que tomarlo como hipótesis. Muchas hipótesis en la historia de la ciencia se han demostrado falsas. Ese proyecto, que por cierto en el libro varios escriben sobre él, no ha dado ningún resultado por ahora eficaz para cambiar el ser humano, y está por ver que lo dé. Ese tipo de personas utilizan continuamente una expresión que ya es clásica, que es todavía no. Bueno, no hemos evolucionado todavía no, pero ya verá usted a dónde llegamos. Bueno, cuando lleguemos a lo mejor me lo creeré, pero ellos no tienen fe en Dios, pero tienen fe en el todavía no. Pero es una hipótesis. La evolución, por ejemplo, no hay todavía una sola prueba
de un salto de una especie a otra, después de 200 años de llenar los libros de teoría de la evolución. No hay una sola prueba. Pero naturalmente si alguien dice que no está a favor de la evolución, es un reaccionario. Sí. Gracias por la observación. Que es... Sí, simplemente Popper demuestra que por cada teoría científica que se confirma, que se valida, que se falsa en su lenguaje, hay que validar hasta llegar a ella a lo mejor miles de hipótesis. Es una hipótesis más, que a lo mejor es verdad, pero lo que pasa es que esas hipótesis a 200 años, a 300 a mí, eso me parece más ideología siempre que otra cosa. Yo quería darle las gracias por la observación, que es muy oportuna, que efectivamente en el libro viene tratada. Yo concuerdo con las dos cosas que han dicho tanto a Rafael Alvira como Dalmacio Negro, pero quería permitirme añadir una cosa, y es que no es la tecnología la que produce el transhumanismo. Si llegáramos a esa conclusión nos confundiríamos. Y lo que hemos intentado decir toda la tarde es lo contrario. Es que hay unas bases que permiten, en el momento en el que ciertos avances tecnológicos, como usted muy acertadamente apunta, están ahí, que hace que eso pueda precipitarse en el surgimiento de una ideología concreta ya que llamamos transhumanismo. Y yo creo que eso era lo que queríamos transmitir en la mesa, y creo que lo hemos hecho, claro está, con lagunas y con huecos. Sí, bueno, es que la técnica en sí misma no es mala. La técnica es buena. Incluso San Agustín, aunque no hablaba en estos términos, decía una cosa, que la técnica es un remedio después del pecado original, para poder sobrevivir, para luchar con la naturaleza. La técnica, lo que le pasa a la técnica es que en sí misma es neutral. Con un hacha yo puedo cortar leña para hacer fuego, pero puedo cortarle la cabeza a alguien. Con una bomba con los átomos se puede fabricar bomba atómica para exterminar a quien sea. Se puede producir energía eléctrica, que soy la más limpia, salvo la de los saltos de agua, la más limpia de todas, pero nadie la quiere porque hay una propaganda por ahí ideológica, en el fondo tonta, estúpida, o lo que sea, y la técnica en sí misma es neutral. El problema, yo quisiera insistir en ello, es el Estado. La Iglesia en sí misma no es neutral. La Iglesia y el poder político son las dos instituciones claves de todo Occidente y en toda cultura o civilización. Sea cual sea la religión, no es Iglesia, pero la Iglesia solo es la cristiana, o las cristianas si se quiere, pero el problema es que la idolización del Estado. El Estado, por definición, su naturaleza es la neutralidad. Se construyó, en fin, esto sería un poco largo de explicar, para actuar neutralmente para solucionar el problema de la guerra civil. Contra la guerra civil no ha existido siempre el Estado. La guerra civil, y Hobbes lo inventó, y de ahí vino todo, y además en los hechos también iba por otra parte, para neutralizar, para actuar neutralmente, objetivamente. Es objetivo. La Iglesia, en cambio, no puede ser nunca neutral, siempre tiene que estar en contra del mal. Pues bien, lo que ha pasado es que el Estado, aparato técnico, ha tendido, y toda la historia moderna es eso, a neutralizar a la Iglesia. La Iglesia hoy, uno de sus problemas es su neutralidad. No sé si queda claro que la técnica no es mala. Al revés, la técnica es muy buena. No hay que estar por qué estar en contra de la técnica. Ahora, depende del uso que se haga de ella. Es la frase que citaba yo antes de Lorenz, de Konrad Lorenz, de que todo lo que debe hacerse debe ser hecho, sí, pero ¿hasta qué punto?
Quería apuntar simplemente que desde el punto de vista de la experiencia que tenemos aquí en la Fundación, pues está usted muy acertado en el sentido de que la confluencia de la nanotecnología, la ingeniería genética, la bioingeniería, la inteligencia artificial y las ciencias cognitivas, pues es lo que han hecho que realmente nos tomemos en serio esta ideología que no nace de la técnica, como muy bien apuntaba Miguel Ayuso, pero sí que realmente tiene esa, digamos, mayor credibilidad ahora y le prestamos más atención. Como decía al principio en la introducción, por nuestra parte ha sido precisamente ese desarrollo de la investigación del cerebro neurocientífica la que nos ha llevado a interesarnos por estas cuestiones que aparentemente parecen muy alejadas de la verdadera ciencia. ¿Por qué? Porque en la línea de lo que usted dice sí que pensamos que hay que plantearse qué vamos a hacer con ese futuro, qué vamos a hacer con ese avance de la ciencia y de la ingeniería, y más allá de una crítica de una propuesta transhumanista, que es una propuesta, como ha sido aquí muy bien analizada, con graves deficiencias y con muchos peligros, tiene la virtud de que pone sobre la mesa, nos pone este reto. ¿Qué vamos a hacer con ese progreso, ¿no? Yo creo que aquí los ponentes han hecho unas estupendas aportaciones de líneas de crecimiento en positivo, pero creo que es verdad que también como nosotros, como sociedad, y a todos los niveles tenemos que plantearnos cuál va a ser la propuesta de este humanismo clásico, el humanismo renovado, para explicar con el lenguaje de hoy la dimensión ética de todo este progreso, porque va a ocurrir. O sea, no es un tema que nosotros vayamos a decidir por nuestra cuenta, sino que va a venir, y entonces de la respuesta que le demos, pues dependerá que vaya en uno o en otro sentido. Creo que tenemos alguna otra pregunta. Pero ya es muy tarde, ¿no? Bueno, lo más breve posible. Muchas gracias. Ha sido súper ilustrativo, interesante todo lo que ustedes han dicho, todos los ponentes. Yo quería precisamente mirar al futuro, la pregunta va para allá, pero antes, en un paréntesis, me dirijo a don Rafael para apuntarle una cosa que me ha pasado hoy, precisamente, que puede añadir a su lista de la basura. Resulta que en mi casa de Madrid tenemos 2 cubos con 2 colores, pero ahora va a haber 5, y han puesto en el ascensor una cosa complicadísima con todos los colores y muchas letras, y cuando yo subía con un nieto mío de los gemelos de 7 años, me ha dicho: abuelo, esto no da tiempo a leerlo en un viaje. En un viaje se refería a un viaje de ascensor, y con lo cual me considero exento de momento. Vamos a ver, yo me encuentro profundamente enfadado, agradablemente enfadado, porque con todo esto del trans o como se quiera llamar, me quitan lo más mío, que es la humanidad. Yo, modestamente, me encuentro orgulloso, orgullosísimo, por mi parte espiritual, por considerarme hijo de Dios, e intento ser humildísimo, pues porque precisamente por eso, porque soy hijo de Dios, pero soy orgulloso también porque me considero a su imagen, con lo cual diferente del resto de los animales. Sí, me han recordado antes El hombre eterno de Chesterton, lo que ha dicho de la evolución. Y resulta que el trans cambia todo, porque profundizando en lo que dice Miguel, que es la causa, que es para ver el futuro y ver qué hacemos, hay que ir a la causa, resulta que me considera una bestia, porque es igual que los demás animales, porque lo que hay es materia, lo dado es la materia, pero una bestia que se cree Dios, que tiene una libertad previa. Bestia que se cree Dios. Paso de ser un orgulloso porque soy superior a los animales y humilde porque no soy Dios, a ser orgulloso porque soy Dios y humilde porque soy una mera bestia. Entonces me cambian todos los valores, me cambian todo. Yo creo que esa es la gran herejía de Baylock y el gran engaño. Entonces mi pregunta va, yo no sé si esto implosionará, la verdad es que las cosas van, los efectos siguen a las causas y van marchando. ¿Cómo podemos superar esto? Yo pienso, hace mucho lo he pensado y le he dado muchas vueltas, las épocas de la Ilustración. A lo mejor es una barbaridad, pero creo que
la única manera es ir a la raíz. No sé si estará de acuerdo don Rafael. Entonces hay que ir a hablar de Dios, del mundo y del hombre. Si hablamos de la naturaleza es una parte, es la creada. Bueno, habrá que hablar de Dios como lo más racional, y habrá que hablar del mundo ese de las ideas que también ha expuesto, del mundo. El mundo no es solamente, el mundo también es el amor, la emoción, el egoísmo, la amistad, los celos. Eso es el mundo, que nos lo han quitado con todo esto. Y la realidad de las cosas, y luego eso nos lleva a la realidad del hombre. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podríamos intentar promover ese cambio para evitar lo que ha pasado hasta ahora? La falta de autoritas se pierde porque las verdades las dicen otros, y entonces otros que se arrogan la autoritas, y además se arrogan la verdad, quizá a veces con menos fundamento o con menos argumentos. Tendríamos quizá que ir por ahí. Y a don Dalmacio, pues nada, me ha encantado también. Un poquito más de tiempo, si puede... Ya corto. No, solo me ha chocado lo del despertador de la vida de Nietzsche. Supongo que es despertador porque escribió el Anticristo. Entonces, o no sé si va por ahí o va al revés, porque yo no lo acabo de entender. Y muchas gracias. Usted lo ha dicho, pues las ideas están muy bien. Sin ideas no se es un ser humano, pero es solo una parte del ser humano. Entonces la gente aprende por ósmosis, por la relación con personas, y yo creo que todo el problema está en la familia. Es difícil querer a alguien porque significa bastante generosidad y además no te puedes fiar de mucha gente hoy día, pero lo más difícil que hay de todo es que alguien te quiera a ti. Eso no puedes lograrlo por tus propias fuerzas, es un regalo, es un don, y una persona que ha tenido la suerte de eso no puede ser transhumanista con seguridad. Ahora, lo ha tenido que vivir. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Alberto Vidal Guerrero. Gracias por la conferencia. Simplemente dos apuntes, dos palabras que creo que no han salido a la luz y que van mucho con este tema, y es capitalismo por un lado y responsabilidad por otra. En primer lugar, porque en estas conferencias normalmente nos juntamos gente que tenemos una línea común. No creo que haya ningún gnóstico en la sala ni nada de eso, pero sí que es verdad que tenemos una cosa en común, que es que participamos del mismo sistema económico. Y este sistema económico, que creo que es el neocapitalismo, sostiene y fomenta este transhumanismo. Y porque si no, no se sostendría. Si no hay empresas que los quieran sostener, si no hay dinero, no hay transhumanismo, eso seguro. Por otro lado, la responsabilidad, porque se habla de la libertad, pero no la responsabilidad. Y creo que no hay libertad sin responsabilidad, porque la libertad tiene que tener límites para ser verdadera libertad, si no, no hay libertad, ¿no? Y muchas veces no se ve esa responsabilidad, se diluye en la palabra libertad, y va muy relacionado también con la primera parte, es decir, el capitalismo. Normalmente nosotros compramos, pero no tenemos o hacemos vida, y es que el transhumanismo yo creo que no son ideas que predica alguien y que él se las lleva al viento, sino que son formas de vida concretas que se implantan en la sociedad. Y esas formas de vida en las que entramos en común creo que son sobre todo las económicas, ¿no? El comprar un smartphone y tener toda la libertad para ver toda la información que queramos, pues yo creo que es un camino hacia el transhumanismo que, aunque seamos católicos, se nos está ofreciendo, ¿no? Que no se niega de la tecnología, como decían, pero sí que hace falta esa responsabilidad que muchas veces no se tiene. Entonces, esas dos palabras simplemente por resaltar y por si podrían aportar algo sobre ellas.
Sí, yo no tengo inconveniente. La segunda palabra, responsabilidad, no ha sido mencionada, pero estaba implícita en la crítica a la libertad negativa. Es decir, es evidente que en mi discurso sobre la libertad negativa y la autodeterminación, eso implica una libertad ilimitada en la que la responsabilidad desaparece. Pero además es que plantea, en sede del tema del transhumanismo, todavía tiene un corolario adicional, muy complejo de abordar, y es en esa sociedad de hombres mejorados, en esa sociedad de hombres, o de unos mejorados y otros no mejorados, porque claro está que lo que se crea en el horizonte del transhumanismo y del poshumanismo es una sociedad con unas desigualdades como nunca las ha habido, y donde el influjo del dinero y de la sociedad capitalista es mayor que nunca. Es evidente que la responsabilidad, que ya en la cultura liberal está diluida, está deteriorada, está dañada, pues tiende a desaparecer. Y claro está, pero también creo que el profesor Dalmacio Negro lo ha apuntado en dos ocasiones a partir de la mención incluso de las mafias. Ha utilizado la palabra muy dura, ¿no?, al decir que había intereses que eran mafiosos los que estaban detrás de este tipo de cosas. Es evidente que la movilización de estas ideas, que son las ideas que triunfan en todo el mundo, y que triunfan en todo el mundo no de modo casual, requieren ingentes sumas de dinero detrás. Luego, por tanto, es evidente que no es posible el mantenimiento de esa utilicemos terminología por lo menos sociológicamente marxista, no es posible el sostenimiento de esa superestructura ideológica sin el aporte de recursos que surgen de una estructura social que está determinada por el capitalismo. Es decir, que si usted lo que quiere es que yo le diga que tiene razón, pues le digo que sí, que tiene razón, en el sentido de que el capitalismo, claro está detrás, y no se puede comprender todo lo que ocurre en los movimientos ideológicos sin esas palancas económicas, y que claro está que la responsabilidad es uno de los primeros agentes que desaparecen en una sociedad como la que hemos vislumbrado que puede estar en el seno de la utopía nihilista y cientificista del transhumanismo. Bueno, es sobre el maldito capitalismo, malvado capitalismo, etc. El capitalismo es un mito. No existe el capitalismo. El único capitalismo que existe es el capitalismo de Estado, con los impuestos. No puedo extenderme mucho más, pero es así. El capitalismo, ni Marx siquiera habló del capitalismo. Habla del capital, habla del capitalista, pero sin darle importancia, etc. Eso es una invención de Werner Sombart, un historiador de la economía que se le ocurrió a Engels, ya había muerto Marx, decir que era el único que había entendido bien a Marx. Y entonces publicó un libro que está editado en el Fondo de Cultura Económica, me parece que es en 3 tomos, no recuerdo ahora, que es la historia... es una historia de economía que habla del free capitalismo, no hay capital, no me acuerdo bien la terminología, que es una buena historia económica para los tiempos aquellos, final del siglo XIX y principios del XX. Se le ocurrió decir que es el único que había entendido a Marx. Y él utiliza ahí la palabra capitalismo. Entonces, Lenin encontró ahí la clave que tenía él, lo que le faltaba a él para encontrar el Satanás de su teología, porque el marxismo y el marxismo-leninismo es una inversión del cristianismo, si bien se mira. Es el cristianismo al revés, por eso hay algún papa que le tiene cierta simpatía, al parecer. El capitalismo, hay un artículo que lo que pasa es que yo estoy intentando que lo traduzca un discípulo mío, pero no lo consigo. Hay un artículo, ¿lee usted alemán por casualidad? O alguien que lea alemán y le interesa el tema, en la Historische Schrift del año 1929, hay una crítica de Otto Hintze, un artículo que se titula del capitalismo ist kein historisches Individuum
o como individuo histórico. Es una crítica al libro de Werner Sommar, en que dice una cosa muy sensata, que el capitalismo no es ningún individuo histórico. El individuo histórico puede serlo, pues, si usted quiere, el Estado, la Iglesia, pero el capitalismo no. El capitalismo aparece con el Estado. Esto sí está traducido, hay un librito de Müller Armack, un laut de diéresis, Müller Armack, que se titula Genealogía de los estilos económicos, que está traducido en el Fondo de Cultura Económica y que explica muy bien. Müller Armack es del grupo de Ordo, el jefe un poco del grupo Ordo alemán, del grupo de Recke y todos estos economistas, y que explica ahí muy bien cómo el capitalismo aparece con el Estado. Antes no había capitalismo, habría capitalistas, pero el individuo no es un fantasma, no es el Satanás que ha inventado Lenin y Sommar, que les sirve muy bien para decir el capitalismo, ala, sí, pero el capitalismo. Bertrand de Jouvenel decía una cosa que yo creo que se pasa a veces por alto, se refuta por razones, en fin, que cuando se habla de política, en términos políticos, que en el fondo es eso, hay que ser nominalistas. Porque si hablamos del capitalismo, así, un individuo histórico, estamos aterrados, pues no. Habría que hablar del capitalista, que no es lo mismo. El capitalista que financia eso, o la sociedad, o lo que sea. Si lee el librito de la genealogía esta de los estilos económicos de Müller Armack, que dice bastante, o también Wilhelm Recke, que también participa. En Recke hay varios libros traducidos y que más o menos dice lo mismo también, que sin decirlo así, con Müller Armack. Y hay el capitalismo es una palabra, por eso me dio la palabra, porque hace mucho daño. Arma se utilizan los que sean enemigos del colectivismo, del marxismo, del yo que sé qué, de lo que sea, utilizando la palabra capitalismo, se pone en el terreno del enemigo. Le ocurrió hasta von Mises, que es el gran rival de Marx o del marxismo, que tiene un librito en la mentalidad anticapitalista aceptando el capitalismo. Es verdad que no cayó en el error, luego lo debate de otra manera contra el capitalismo, pero se sitúa acepta el capitalismo implícitamente, por lo menos para los lectores. Y el capitalismo no existe, lo que existe es el mercado, o como se le quiera llamar. El mercado existe desde siempre, desde que un aborigen de cualquier sitio pues ahorra un poquito de una patata de hoy para tenerla para mañana. Empieza ahí el capitalismo, etcétera. Perdón. Muchísimas gracias a todos ustedes por asistir a esta estupenda mesa redonda, a mis compañeros de mesa que han hecho unas aportaciones muy, muy interesantes y profundas. Y tenemos desgraciadamente que terminar ya aquí porque se nos ha echado la hora encima. Y a todos ustedes pues también les animo a que lean el libro y que en general participen en esta gran conversación que debemos mantener sobre estos temas que son tan importantes para la humanidad en su conjunto y también para la persona humana en concreto. Muchas gracias y buenas tardes.